amados hermanos. Muy buenos días. Que la gracia del Señor nos acompañe en este tiempo y que permita que nuestro corazón también esté receptivo, esté llano, dispuesto para seguir recibiendo de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. La gracia del Señor se manifiesta cuando los tiempos están más inclementes con mayor claridad. Amén. Así es que si estamos pasando dificultades, podemos decir que gracias al Señor los enfrentaremos y podremos salir al otro lado porque Él se manifestará con su poder, con su gracia, con su bendición. Amén. Gracias por cada uno de los que ha podido llegar. Sean bendecidos en el nombre del Señor. También a los que nos acompañan mediante esta transmisión, estos medios de gracia que nos acompañan desde la pandemia. Gracias al Señor porque nos podemos conectar de distintas localidades, pero también agradecidos de parte del Señor porque nos une también, aunque estemos lejos, estamos a la vez cerca. Amén. Y bueno, Dios siempre tiene una palabra preparada para nuestra vida. Amén. Ahora, lo interesante es querer recibirla, tener un corazón dispuesto, de par en par abierto para que Dios nos pueda hablar. Qué bien nos hace eso, cuando estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor, porque es la oportunidad para que Él pueda venir y gobernar en nuestro corazón. Amén. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Yo estoy a la puerta, pero Él no irrumpe, sino que Él siempre toca, estoy parafraseando, y el que quiere entra y cena con Él y Él conmigo, dice el Señor. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 1, leeremos algunos versículos y luego también tomaremos otros versículos de otros capítulos. El contexto histórico que vivía Jerusalén es que el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió esta ciudad. Y esto ya estaba predicho por el Señor, era una profecía, debido a que el pueblo, como reiteradamente pasaba, se alejaba del Señor, adoptaba otras costumbres, era infiel al Señor, era rebelde a su palabra, y una manera de disciplinarlos, no de desecharlos, porque es su pueblo, Él nunca lo va a desamparar ni lo va a dejar. No obstante, tenía que ser disciplinado, así como un padre ama a su hijo y lo disciplina, así también el Señor lo hacía con su pueblo, y permitió que el rey Nabucodonosor de Babilonia sitiara esta ciudad. El profeta Jeremías lo había predicho por muchos, muchos años, pero nadie lo oyó y de hecho lo martirizaban a Jeremías porque no le escuchaba, no les gustaba oír la verdad del Señor. Y estando en esta cautividad, el rey le pide a Aspenaz, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que era el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, estamos en el capítulo 1, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, dentro de esta terrible situación donde vinieron los de Babilonia, saquearon la ciudad, destruyeron todo y se llevaron a algunos y otros tuvieron que ser exiliados, tomaron a jóvenes destacados que tienen las características que les acabo de señalar. Y dice el versículo 6 que entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso distintos nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Amén. Y ellos tuvieron en su corazón la necesidad de seguir consagrados al Señor, aunque estuvieran en la casa del rey de Babilonia, se les cuidara, se les educara, se les permitiera comer y estar con privilegios. Ellos dentro de su corazón temían al Señor y no quisieron caer en las mismas costumbres, aunque quizás a simple vista no eran malas, como comer la comida del rey. De hecho, podría pensarse que era un privilegio. Pero ellos querían consagrar su vida al Señor y pidieron que no les diera lo mismo. El versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos
que no les obligase a contaminarse. Y a Dios le agradó esta situación, esta determinación de querer yo restar mi vida de quizás privilegios, pero que sí adulteraban lo que Dios quería hacer conmigo, lo ensuciaban. Una vida consagrada a Dios, y eso es lo que vamos a ver hoy, experimenta el favor y el poder reflejado en su vida, el poder de Dios. Y dice el versículo 17, a estos 4 muchachos que se consagraron al Señor, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Aquí podemos ver el fruto de la consagración ya en esta primera parte, con una gracia, con un conocimiento, con una sabiduría especial. Pero más allá del entendimiento que tenían en todas las ciencias, en todas las materias, en ellos había algo muy especial que les permitió salir airosos, vencedores de las pruebas difíciles que tuvieron que enfrentar. Y eso fue su consagración al Señor. Amén. Consagrarse al Señor siempre va a traer para nosotros bendición y nos ayudará a pasar esos valles de sombra de muerte que tenemos que enfrentar. Tenemos que pasar. Después vamos a ahondar un poquito más en eso. Dice dentro del libro de Daniel varias cosas que son extremadamente sobresalientes de cómo Dios operó en la vida de estos hombres. Y vamos a tomar 2 de los relatos más conocidos, que son emblemáticos para mostrar la gloria de Dios y la fe premiada, la fe galardonada de estos hombres, que se basó en el conocimiento y en la consagración a Dios. Dice en el capítulo 3 que los amigos de Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego, fueron expuestos a una terrible prueba. Estaba como requerimiento que todos los del reino se inclinaran a adorar la estatua que había levantado el rey. Y el que no lo hiciera tendría que caer en las manos del horno de fuego. Por supuesto que nadie, humanamente hablando, iba a querer exponerse a esa situación de ser quemado vivo. Pero estos hombres tenían tal consagración y tal fe al Señor que estuvieron dispuestos a enfrentar el horno de fuego, a sabiendas de que nada ni nadie los iba a salvar. Solo Dios sí lo podría hacer. Dicen algunos versículos: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Le estaba él enfrentando del por qué no se habían ellos arrodillado. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego. Se puso como una bestia y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego como si fueran los peores criminales, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados en sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, era urgente, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Solamente con acercarse ya fueron consumidos estos hombres. Pero estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejero: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ponga atención. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas. Ni siquiera olor a fuego tenían. Es sorprendente, es como increíble, ¿cierto? Si no fuera por la fe, creeríamos que esto no es real. Pero aquí podemos ver que el poder de Dios es tan sorprendente que de la peor prueba nos puede sacar airosos. Y antes de seguir con este mismo relato, quiero que meditemos cómo ellos estaban al momento de entrar al horno de fuego. Estaban tranquilos y en la prueba se paseaban en medio del fuego. Nunca perdieron el control. Siempre estuvieron confiados en Dios. ¿Quién estaría paseándose en medio de la dificultad? Solo un hombre y una mujer que confía en el Señor. Y así nosotros tenemos que estar en medio de la dificultad. Tranquilos, confiados. Ellos no estaban gritando, no estaban desesperados. Ellos se paseaban tranquilos en medio del fuego. Y una de las cosas que más me sorprende es esta. Porque muchos nos quedamos en el tremendo rescate que Dios hizo. Pero la actitud de estos hombres fue sorprendente. Estaban en paz en su corazón. Dice acá: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Luego de que había obligado a todos a adorar a su estatua, ahora él dice: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. El resultado no solamente fue salir airosos del fuego, sino que además hubo honra para estos hombres en su vida natural. Y luego tenemos el otro relato muy conocido de Daniel en el foso de los leones. Después, en manos del rey Darío, otros hombres, al igual que en el tiempo que estaba el rey Nabucodonosor, maquinaron contra estos hombres porque les daba rabia que fueran destacados y considerados, y que la gracia que en ellos había, el conocimiento y la sabiduría fuera superior, que no hubiera nada que se les encontrara mancha. Eran intachables. Y siempre van a haber hombres y mujeres que quieran derribar a quienes destacan, a quienes tienen el favor de Dios. Pero ante eso, ¿qué nos dice la Escritura? Que Dios defiende a los que se consagran a Él. Así como defendió y también hizo justicia con Sadrac, Mesac y Abednego. Y veremos también que con Daniel, con usted y con todos los que se consagran a su precioso y santo nombre, tendrán su bendición y también su justicia. Amén. También en este tiempo, había pasado el tiempo ya, el rey Nabucodonosor había pasado y estamos con el rey Darío. Y los principales y capitanes también se les ocurrió un plan para poder derrotar a este hombre que era tan destacado. Pidieron que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Es decir, 30 días de consagración donde solamente se le pudiera adorar al rey Darío. Ahora, el rey aceptó y fue un edicto, es decir, no se podía revocar. ¿Y qué pasaba con Daniel? No podía dejar de orar, porque parte de su vida, de su relación con Dios, era mantener esta comunión con Él. Él oraba y por más que las condiciones fueran adversas y quisieran amenazarle y matarle, Él no dejó su fe de lado. Fue fiel y se consagró a Él. Por lo tanto, el peso del edicto cayó sobre Él y tuvo que caer también en el foso de los leones.
Versículo 16 del capítulo 6. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero esto le pesó mucho porque los reyes amaban a estos servidores porque eran fieles, eran hombres honorables. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Estaba muy triste por lo que estaba pasando, pero no se podía revocar la ley. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión, miren lo que muestra el poder de Dios, que nada les ocurre malo a los que pasan la prueba con el Señor. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Miren lo que pasó con los otros. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados ellos en el foso de los leones. Y no solo ellos, miren cómo se acarrea la bendición y la maldición. Sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Tremendo desenlace, pero también tremenda muestra del poder de Dios. Pruebas todos vamos a tener. La humanidad va a tener muchas pruebas. Pero el estado en que las enfrentamos marcará la diferencia. Si nosotros tenemos confianza en el Señor, y esa confianza permanece durante el tiempo y no claudica en el tiempo de la prueba, cuando estemos en el foso de los leones o cuando estemos en el horno de fuego, ¿qué ocurrirá? La gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas. Y seremos honrados luego de la prueba, porque se destacará que la fortaleza, que el rescate que se manifiesta en nuestras vidas no proviene de fuerza alguna natural, sino que nada más que del poder del Señor. Y no solamente te librará, sino que te honrará por tu fe puesta en Él. Todos estos hombres que pasaron estas tremendas pruebas, luego fueron subidos de lugar. Su jerarquía subió. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Y quisiera concluir. Y me parecía necesario leer el testimonio completo para que pudiéramos nosotros reflexionar y también representar en nuestra mente y nuestro corazón lo poderoso que fue el rescate que tuvieron estos hombres. Dice la palabra del Señor, y en el devocional que se nos compartía hoy: Jehová es el único redentor, el que rescata, el que compra el pago de nuestra cautividad y nos deja libres. Dice en Isaías 43: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, son los nombres que el Señor le da a su pueblo. Amén. No temas, porque yo te redimí. No temas porque yo pagué por ti. Yo te compré, yo te libré. Te puse nombre. Mío eres tú. Tome esa palabra para usted. Mío eres tú. El Señor te dice: mío eres tú. Yo soy del Señor. Cuando pases por las aguas, las dificultades, las pruebas, yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo estaré contigo, no estarás solo. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo,
tuyo. Dios mío, diga usted, Dios mío, tú eres mi Dios, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, mire, reflexionen esto, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Somos de gran valor para el Señor. Eres de gran estima para los de poco ánimo, de espíritu apocado. Sáquese ese pensamiento porque el Señor le dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Mire lo que dice acá, fuiste honorable, honroso, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Eso quiere decir que Él nos va a rescatar y tomará todo lo naturalmente necesario para manifestar su poder sobrenatural en nuestras vidas. Yo no sé si usted le tomó el peso a esta porción de la Escritura, pero dice, me fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Él te va a rescatar y hará lo necesario para rescatarte porque eres de gran estima. Eres honorable, eres honroso. Y usted dirá, pero yo, pecador, pecadora, que te he faltado. Te amé, dice el Señor, y te amo. Y así te honro. Así eres de alta estima para mí. Por eso te libraré y estaré contigo, porque yo soy tu Redentor. Amén. ¿El Redentor qué significa? Eso nos vamos al libro de Ruth. El que paga la deuda y me saca de ese estado que yo no puedo salir y me permite libertad y un nuevo estado de vida. Quien pagó por nuestra condena eterna fue el Señor. Él es nuestro Redentor. Y así como pagó por la salvación de nuestra alma, en este transcurso del mundo que tenemos que pasar, también nos redimirá de todas las pruebas que tengamos que pasar. Sea agua, sea fuego, de todas ellas el Señor nos va a rescatar. Amén. ¿Qué tenemos que aprender entonces? No es solamente tener el deseo de que así sea, sino que nuestra confianza debe estar en el Señor, no solo de labios, sino que mostrándolo con consagración. Yo debo consagrar mi vida al Señor. No basta con decir amén, no basta con escuchar su palabra, incluso con creerla. Yo debo ponerla por obra. Yo debo hacer lo que Dios me dice y apartarme de lo que no agrada al Señor. ¿Para qué? Para que su gloria se manifieste en mi vida. ¿Cuántos necesitan ser rescatados? ¿Cuántos necesitan que venga el Señor y nos libre del foso de los leones? ¿O también del horno de fuego? Bueno, aquí está. Hombres naturales como usted y como yo consagraron su vida al Señor y vieron su gloria. Amén. Demos gracias al Señor por esta primera palabra que Él nos ha entregado. Bendito y alabado sea mi Señor. Gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra cada día es la vida que nosotros necesitamos. Qué hermoso es meditar y creer en los dichos de tu boca. Gracias por estas palabras que nos dan dignidad, nos dan valor y nos dan aliento para seguir adelante. Tú eres nuestro Redentor. Gracias, Señor, porque nos has amado, porque somos ante ti de alta estima, porque somos honorables, Señor, pese a nuestra condición. Tú has decidido ser nuestro Dios Salvador y manifestarás tu salvación cuando estemos en los momentos difíciles, cuando estemos dentro del horno de fuego, cuando estemos dentro del foso de los leones, cuando estemos quizás a punto de naufragar por las aguas, ahí estará tu mano poderosa que nos rescatará. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra y por tus promesas que están manifiestas para aquellos que las creen, para aquellos que confían en tu poder. Señor, ayúdanos a consagrar nuestra vida a ti, a creer en ti, tener nuestros ojos puestos nada más que en ti, porque se turba el corazón y tiene miedo cuando se pone a pensar en las circunstancias que están pasando. Pero si nuestra mirada y nuestro corazón permanece en ti
y meditamos día y noche en los dichos de tu boca, en tus promesas para nuestra vida, no temeremos, no olvidaremos lo que tú nos has dicho. Se consagrarán esas palabras en nuestro corazón y no tendremos miedo de tener que cruzar por ese valle de sombra de muerte. Tu palabra dice que David lo dijo: aunque tenga que pasar por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque además nos instas a mirar el resultado que traerá esta prueba de fuego o este foso para nosotros. Siempre aquellos que confían en ti, que creen en tu palabra, que esperan en ti, que consagran su vida a ti, tú tienes galardón, tú tienes recompensa, tú tienes honra al final del proceso. En la prueba nos acompañas y nos fortaleces, nos libras, pero al término también hay victoria y reconocimiento. Y yo quiero, Señor, yo quiero pasar la prueba de fuego. Yo quiero, Señor, pasar por el foso de los leones airosa en ti, porque quiero también ver tu gloria sobre mi vida, Dios mío. Y yo creo que ese es el deseo de cada uno de los que estamos en este lugar, con nuestro corazón dispuesto para seguir experimentando de tu favor y de tu poder. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Bendígala en cada vida y en cada corazón, y que no vuelva vacía, sino que esta haga vida y obra, trayendo la determinación de confiar en ti y de consagrar aún más nuestra vida para ti. Gracias, Señor. Levántanos revestidos de tu gracia y preparados, Señor, para servirte y mostrar en nuestra realidad la fe que tenemos puesta en ti. Se lo rogamos y agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dice la Escritura, y lo citábamos en la oración: aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Lo dice David siendo pastor, conociendo la realidad del pastoreo. Y esto no es una simbología, no es simplemente una representación del poder de Dios en la prueba, sino que efectivamente existe un lugar que se llama el Valle de la Sombra de la Muerte. Y es un lugar, tal como lo podemos imaginar por su nombre, muy difícil, es muy estrecho, es muy alto. Los pastores, para poder pasar por él, incluso exponían su vida, porque así de peligroso era. Pero había que pasarlo, porque las ovejas necesitaban cambiarse de sitio para poder seguir siendo alimentadas, porque en el lugar que estaban ya escaseaba el alimento. Entonces el pastor, para poder alimentar a sus ovejas, debía pasar por este terreno muy difícil, por este valle de sombra de la muerte, arriesgando su vida por amor a sus ovejas para que ninguna muriera. Y cobra sentido que la vara y el cayado nos infundieran aliento. ¿Por qué? Porque cuando estaban a punto de caer, el pastor las tomaba con estas herramientas para librarlas de morir, para librarlas de caer. Por lo tanto, así también el Señor está con nosotros. Tenemos que ir al otro lado porque tenemos que seguir alimentándonos. Es necesario pasar para el otro lado, pero el Señor estará con nosotros. Estará con nosotros en el proceso difícil que tenemos que enfrentar para llegar al lugar de buenos pastos, para llegar al lugar de la bendición. No temamos, porque la vara y el cayado del Señor, cuando estemos a punto de caer, nos levantará y nos rescatará. Sí, que el Señor nos bendiga. Amén. El amor del Señor está dispuesto para cada uno de nosotros. No ha sido fácil, como decía nuestro hermano Luis. No es fácil en este tiempo, sobre todo. Pero la palabra del Señor dice que Él está con nosotros. Y no lo olvidemos. Tomémonos de las promesas del Señor y veremos su gloria en nuestra vida. Amén. Que el Señor nos bendiga y sigamos adorando al Señor.